Una de las cosas más importantes que podemos sentir en esta vida es miedo. No digo que sea bonito, pero sí es necesario. Hablemos del miedo porque es una herramienta mucho más importante de lo que crees. Con nosotros esta mañana Roberto Bridingham va a platicar al respecto, perdóname. Antes que nada, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, me da Me da muchísimo gusto gusto verte. saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Y pues nada, hablemos del miedo. El miedo ha tenido como muchas connotaciones, por supuesto es una emoción, pero también nos han enseñado que el miedo nos paraliza o que el miedo de alguna manera no nos permite ir más allá del más grande de nuestros miedos. Cuando en realidad el miedo, si está presente en tu vida, tiene una función específica, como tú lo decías hace un momento, y una función clara, que de alguna manera en su lenguaje te está diciendo que estás listo para hacer algo nuevo, si no, él no estaría presente en tu vida. Creo que es un punto interesante. Claro. Y de repente a lo mejor nuestro corazón se para, nos da miedo, nos sentimos aterrados porque las cosas no funcionan, pero de alguna manera hay que comprender que el miedo tiene ese sentido de pertenencia y que a veces lo hemos aprendido a través de nuestras figuras autoritarias. Mamá, papá, la escuela, y nos paralizan. Hay miedos que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, pero también hay miedos que hemos ido absorbiendo a través de lo que nosotros percibimos en nuestra existencia. Ahora, el miedo te decía yo que como una parte de estas emociones básicas, ¿no? Como puede ser el amor, como puede ser Alegría. la alegría, ¿no? El miedo tiene un lenguaje, pero el miedo no te puede hablar como el amor no te puede hablar como el terror. Entonces el miedo tiene un lenguaje específico que te está indicando algo muy claro si sabes interpretar la idea. Y justamente es, a la humana le sacamos al parche, por decirlo así, y no nos gusta contar o tener ese contacto con las emociones. ¿Por Claro. qué? Porque duele. Tiene lógica, Te incomoda, ¿no? de alguna manera, ¿no? Nos gusta a lo mejor la sensación que nos da el amor o la sensación que nos da la alegría, pero el miedo no nos gusta. Y entonces quitamos directamente la mano de la sensación como si la tuviéramos en la plancha. Pero lo interesante es confrontar ese miedo, es decir, permitirle al miedo que llegue a nuestra vida. Y un buen consejo que yo siempre recomiendo es permítete abrazar tus miedos, Sí, siéntelo. permítete abrazar tus emociones, permítete abrazar la alegría, el amor, ¿no? El temor, pero también al miedo. Y cuando dejas que este entre y que ya no haya un lugar más al fondo donde ir, te vas a dar cuenta que puedes decirle desde ahí, gracias por haber llegado a mi vida, ahora sí te puedes ir, y quedarte en silencio para aprender cuál es el mensaje que este vino a traerte. Y siempre hay un mensaje implícito en todas estas emociones. Oye, Roberto, perdón que te interrumpa, pero ¿no te parece también que de repente tenemos que entender qué tipo de miedo estamos sintiendo? No quiero hacer como toda una caracterización del miedo, pero también no es lo mismo un miedo natural. Si tú preguntas a una persona, ¿qué te da miedo? Bueno, me da miedo morir, ¿no? Pero es algo que va a pasar. O sea, es un miedo que sí se siente, pero es algo que va a pasar. Ahora, hay veces que algunos dicen, los peores de tus miedos ni siquiera los conoces, ¿sabes? Ni siquiera se te han presentado. Entonces, también hay cosas que son de relativamente conocidos. ¿No te parece? Sí, de hecho, uno de los miedos más grandes que puede haber, sobre todo en las empresas, es el miedo a hablar en público. Sí, es cierto. O miedos, por ejemplo, que ni siquiera te van a quedar, te van a ocurrir o te van a pasar en tu vida. Si te das cuenta, tus más grandes miedos son cosas que nunca te han pasado, que seguramente nunca te van a pasar, pero ya le tienes miedo. Ujú. Y entonces el miedo de alguna manera nos paraliza. El miedo es parte de nuestra propia naturaleza. El miedo a ser comidos por el león, Sí, el sí. tigre de dientes de sable, o el miedo a salir de la caverna, de alguna manera forma parte de nuestra existencia genética, ¿no? Tener miedo de alguna manera nos ha protegido como especie para que no nos vayamos al barranco y nos Sí, caigamos, los matemos. cosa que estamos haciendo, ¿no? Ya nos está pasando, ¿no? Tenemos miedo de quién va a apretar el botón, Nuclear. ¿no? En este momento, entonces, de alguna manera, pues bueno, pues el miedo siempre va a estar presente. Ahora, el miedo no hay que evitarlo, y como lo dijiste bien, va a estar presente a lo largo de tu vida. Así que más bien vayamos acostumbrándonos a él, y hay varias formas de poder hacerlo. Una de ellas es confrontándote a tus miedos de manera protegida, de manera que el ambiente te sientas cómodo y poco a poco puedas tú ir creando estas ideas. Ahora, mentalmente, seguramente tú has oído esta palabra de la mente es muy poderosa. Y lo es.
Yo no creo que lo sea, Alfredo. Yo no creo que la mente tiene un cierto poder causístico. Yo creo que la mente es el todopoder. Entender una cosa es cederle un cierto poder causístico a este y entender la otra es saber que sin tu mente no existe nada, porque no hay un estado de conciencia acerca de ellos. Entonces nuestros miedos son literalmente mentales. A ver, nada más para entender. Si entiendo lo que me estás mencionando y nos estás platicando ahorita, tiene que ver con... Tú puedes tener una imaginación muy poderosa. Sí. Una cosa es que lo puedes desarrollar y otra cosa es que esté pasando. Exacto. Entonces hay que agarrar esas riendas fuerte. Exacto. ¿Sí? Exacto. Ok. No tan solo los miedos que pueden ser vigentes, presentes y reales, ¿no? Un auto que viene hacia ti, tú no te calculas, ese Audi A7 color azul plúmbago viene a 180 kilómetros y el impacto va a ser en 3 puntos. No, patas pa' qué te quiero y das un brinco. Adiós, ¿no? claro. Ok. Pero también tenemos miedos que no te están pasando, que son mentales, y si te das cuenta, muchos de ellos son parte del diálogo y rollo que tenemos diariamente, y si le pusiéramos atención al tipo de pensamientos que tenemos para con nosotros mismos, la verdad es que somos bastante destructivos, Sí. ¿no? Porque en vez de Catastrofistas. claro, exacto, en vez de decir, híjoles, qué bonita piel tienes, o qué bonitos dientes, o qué bonito escribes, dices, mira más esos pelos y esa cama toda arrugada. Entonces, vamos observando todo lo malo de la vida. Nos hemos vuelto tan fanáticos de la búsqueda de lo que no es o de lo que no está, que incluso el día que ocurre algo bueno en tu vida, te asombras o te sorprendes de eso y sospechas. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando Esto ya esto? está demasiado ¿Por bien. qué me saqué la lotería? ¿No? Seguramente algo malo viene enseguida. Entonces, nos creamos una serie de miedos que de alguna manera paralizan nuestra existencia, y hablar del miedo es un tema muy extenso, pero de alguna manera es comprender que no le tengamos miedo a las cosas. Lo peor que te puede pasar en tu vida quizás sea lo mejor que te va a ocurrir, siempre y cuando estés dispuesto a confrontarlo y a vivir. Ese es el colofón, me parece. Ese ¿no? creo que sería como la idea primaria. Y una última recomendación, si Por me favor, lo permites, ya para cerrar. es síganos en nuestras redes sociales, por supuesto, no tengan miedo a suscribirse, compartan, ¿no? estos pequeños pláticas de alguna manera para que los seres sintientes vayamos coincidiendo de una manera más incluyentes, y por supuesto, si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos en este espacio, pues háganoslo saber y con muchísimo gusto lo aplicamos. ¿Cuáles son tus redes? Roberto Bridingham, todas ellas. Lo difícil es Bridingham, pero bueno, una vez que se lo aprenden, no se lo van a olvidar. Y pues estamos en contacto como cada semana lo hacemos. Gracias, Roberto. Te doy muchísimas Como siempre, gracias. Igualmente. perdóname. Y que te vaya muy bien. Gracias. Roberto Bridingham con nosotros, experto en desarrollo humano.